Buenas tardes, muchachos. En este momento vamos a ver cómo se puede utilizar el cálculo de la energía potencial para hacer cálculos sencillos de la energía entre cargas, ¿sí? Por eso se llama esta posición cálculo de energía con el uso del potencial. Bueno, vamos a tener el siguiente caso. Tres cargas, Q1, Q2 y Q3, alineadas, ¿sí? Y una carga Q4. Y el problema que nos vamos a plantear es cuál es el trabajo necesario para traer a Q4 desde un lugar lejano hasta este punto, hasta el punto P. Entonces, ese va a ser el problema que vamos a resolver utilizando el potencial. Bueno, las coordenadas de las tres cargas son Q1, 1, Q2 tiene de coordenadas 1, 2, Q3 tiene de coordenadas 1, 3. Y Q4 está en la posición 3, 2. Bueno, las tres cargas vamos a hacerlas iguales. Q1 igual a Q2 igual a Q3 igual a Q4 igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces el punto es calcular la energía necesaria para llevar a Q4 desde un punto lejano hasta el punto P. Bueno, primero calculamos el potencial de las tres cargas Q1, Q2 y Q3. Aquí vamos a ver cómo el cálculo de potencial es muy sencillo, puesto que es, primero, es un escalar y segundo, es proporcional a la inversa de la distancia simplemente, ¿no? A la distancia Q1 a P, Q2 a P y Q3 a P, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos el potencial. El potencial es igual al potencial de la primera carga, que es K por Q1 entre R1, porque es la distancia de Q1 a P, es R1, ¿sí? Más Q2, más K por Q2 entre R2, porque es esta distancia de aquí a aquí, más K por Q3 entre R3, ¿sí? Que es la distancia simplemente entre P y Q3. Bueno, entonces pues la suma de los tres potenciales, primero vamos a calcular las R1, las R2 y R3. De acuerdo a lo que ustedes ya saben, para calcular las distancias entre dos puntos, R1 sería 3 menos 1 al cuadrado, 2 menos 1 al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz. ¿Sí? Estamos calculando R1, que tiene estas coordenadas. Sí, esto y esto. Entonces sería 3 menos 1 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado y todo eso es raíz. Entonces es lo que está aquí. 3 menos 1 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado, a todo eso raíz, nos da 2.23. Lo mismo hacemos con R2, ¿sí? Sería 3 menos 1 al cuadrado más 2 menos 2 al cuadrado, que sería 0. Y entonces sería la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 pues es 2.0. Y R3, que como vemos en el dibujo, R3 tiene la misma magnitud que R1. Entonces, R3, que tiene la misma magnitud que R1, pues sería también 2.23. Por lo tanto, el potencial en el punto P, sí, sería la constante K, que es 9 por 10 a la 9,
por la carga, que es el factor común de los tres términos, por la carga, en vez de decir Q1, Q2 y Q3, simplemente decimos carga Q, porque es la misma, multiplicada por el inverso de los radios, 1 entre 2.23, más 1 entre 2.23, más 1 entre 2.0. Y entonces tenemos que el potencial en P es 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 6, que es la carga, por este término, la suma de los inversos de la distancia, que nos da 1.39. Como podemos ver fácilmente en la calculadora, ¿no? Entonces, y todo esto va a estar en volts. Por eso no le puse unidades a los términos, porque mientras estemos en el sistema MKS, pues sabemos que el voltaje nos va a dar en volts. Entonces nos podemos ahorrar ese paso, que a veces es muy latoso, de poner a cada término sus unidades correspondientes. Bueno, entonces ya tenemos esto. Y el resultado es que el voltaje en P es 50.040 volts. ¿Sí? 50.040 volts. Por lo tanto, ahí está un punto interesante. El trabajo necesario para llevar a Q4 hasta el punto P, pues es simplemente el voltaje en el punto P multiplicada por la carga Q. Esta carga Q es Q4, pero como son iguales, le puse simplemente Q. Entonces vean qué sencillo. Una vez calculado el potencial, lo multiplicamos por la carga que pusimos en el punto P y ya nos da el trabajo. Esto sería 50.040 volts multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 y todo eso joules. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 200.160 por 10 a la menos 6 joules. Eso nos da 0.2 joules. ¿Sí? Entonces, noten lo sencillo que es, que una vez que sabemos el potencial en un punto, para traer una carga a ese punto, simplemente multiplicamos el potencial por esa carga que hemos traído desde lejos para situarla en el punto en el cual calculamos el potencial. Entonces, si hubiéramos calculado el trabajo o la energía utilizando el campo eléctrico, hubiera sido más complicado, porque tendríamos que haber calculado el campo eléctrico para cada carga y luego encontrar la componente que apunte en la dirección del movimiento y todo eso convertirlo a elementos vectoriales. En vez de eso, simplemente trabajamos con el potencial, que es un escalar, lo multiplicamos por la carga y ya encontramos fácilmente el trabajo. Entonces es un ejemplo de la utilidad de trabajar con el potencial eléctrico. Bien, vamos a pasar a otro punto. Vamos a encontrar la relación entre el voltaje y el campo dentro de un condensador. Recuerden que dijimos que un condensador es un par de placas paralelas. Es una forma del condensador. Hay diferentes tipos de condensadores. En este caso vamos a trabajar con un condensador de placas paralelas. Bueno, entonces en general sabemos que E es igual a menos el gradiente. El campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Pero si el potencial es puramente función de Y, ¿sí? Entonces el campo eléctrico va a ser no el gradiente de B, sino el gradiente se reduce a menos la derivada de B con respecto a y por J, porque es un vector. Entonces eso nos va a dar el campo multiplicado por J, ¿sí? Ahora, aquí este es un vector, lo convertimos esta relación en relación de escalares nada más,
y entonces E igual a menos la derivada de B con respecto a Y. Si E es constante, si el campo es constante, como es el caso para un condensador, recuerden que cuando analizamos el campo para una placa, dijimos que el campo para una placa era perpendicular a su superficie y era constante. Y era igual a sigma entre 2 epsilon 0. Pero aquí, como aquí el campo se concentra en este volumen y no hay nada de campo que salga, o sea, no hay campo abajo de la placa, ni campo encima de esta placa, entonces el campo se reduce simplemente a sigma entre epsilon 0. Bueno, entonces tenemos dos placas con un campo constante. La placa inferior está en el punto A, la placa superior en el punto B, y la distancia entre las dos placas es D. Bueno, de esta expresión despejamos la diferencial del potencial, que sería menos E por dy, ¿sí? De aquí. Entonces, al integrar desde A hasta B a la diferencial de potencial, pues encontramos que simplemente es igual a BB menos BA, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos la integral menos E por la integral de la diferencial de Y, de A a B. Por lo tanto, BB menos BA va a ser igual a menos E por D. Y entonces tenemos que, como este es un término positivo porque BB es mayor que BA, ¿sí? Porque el potencial en las cargas positivas es mayor que el potencial en las cargas negativas. Entonces, resulta que el campo va a ser negativo, ¿sí? Negativo en función de la diferencia de potencial, ¿sí? A ver, es un punto importante. De aquí se deduce que el campo apunta siempre hacia la dirección en que el potencial decrece, ¿sí? Tal como ocurre en la caída de un objeto en la Tierra. Si tenemos aquí a la Tierra, ¿sí? Y esta masa M se mueve hacia abajo, ¿sí? Pues a medida que vamos bajando, va bajando el potencial, ¿sí? Y entonces el potencial decrece, aunque siempre la fuerza de gravedad apunta en la dirección en que el potencial decrece, ¿sí? Entonces es una situación totalmente equivalente a esta situación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que quede claro esto. El campo apunta siempre hacia la dirección en que el potencial decrece. Vamos a seguir analizando este caso de un condensador de placas paralelas, que así es como llamamos a este arreglo de dos placas, una cargada con una carga Q y otra cargada con una carga menos Q. Bueno, ya sabemos que el campo dentro del condensador es sigma entre epsilon 0. Por lo tanto, y por otra parte sabemos que B es igual a E por D, tal como vimos en el anterior apartado, ¿sí? El campo es E por D, en magnitud. Aquí estamos trabajando solamente con la magnitud. Bueno, ya vamos, en vez de estar hablando de diferencias de potencial, la costumbre es hablar simplemente de voltaje o de potencial, ¿no? Entonces, delta B lo vamos a convertir simplemente en B, ¿sí? Por eso aquí no aparece ya la delta de B. Entonces, el potencial, que es E por D, va a ser igual
a E, pero E vale sigma entre epsilon 0 por D. Pero por otra parte, tenemos que la densidad de carga es igual a la carga entre el área. Por lo tanto, B es igual a Q entre epsilon 0, perdón, a Q entre A, que sería la densidad de carga, por D entre epsilon 0. Y despejando Q, encontramos que Q es igual a epsilon 0A entre D por B, por el potencial. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, que la carga, dado que es una constante, siempre es proporcional al voltaje. O sea, a mayor voltaje, mayor cantidad de carga en un condensador. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de modular la cantidad de carga que debemos depositar en un condensador. Si queremos poca carga, pues simplemente sometemos al condensador a un voltaje pequeño, ¿sí? Porque este término es constante. Vean cómo es epsilon 0, la permitividad del vacío, que es constante, el área del condensador, que es una constante, y la distancia entre las placas, que es otra constante. Por lo tanto, Q depende enteramente de la magnitud del voltaje. Es una propiedad muy interesante a la hora de hacer experimentos. El hecho de que uno le pueda poner la carga que uno quiera, no frotando, no haciendo manipulaciones manuales, con fricción y cosas de ese estilo, sino simplemente sometiendo el condensador a diferentes potenciales o a diferentes voltajes, ¿sí? Esta es una propiedad de los condensadores. Bueno, el hecho es que a esta constante que multiplica B la llamamos la capacitancia. Y como vemos, como la carga es proporcional al voltaje y a la constante, y es a la constante de proporcionalidad a la cual nosotros denominamos con el término de C. C es igual para un condensador de placas paralelas a epsilon 0 A entre D. Es una forma muy compacta de definir la capacidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver que a pesar de su sencillez en esta expresión, ¿sí? Podemos encontrarle varias aplicaciones prácticas de tipo experimental o de tipo tecnológico a esta expresión entre la carga, el voltaje y la capacidad. Bueno, entonces aquí tenemos otra vez, la capacidad es proporcional, la carga es proporcional al voltaje. Ahora, vamos a ver qué pasa si Q es constante. Si Q es constante, entonces, como todo esto debe ser constante, al disminuir D, ¿sí? Al disminuir la distancia entre los condensadores, pues el voltaje necesariamente debe crecer, ¿sí? Disminuye D, el voltaje crece. Entonces, variando la distancia entre las placas, nosotros lo que obtenemos en los extremos del condensador es una variación de voltaje. Ahora, esta es una situación que en la práctica se presenta a menudo, en el cual queremos medir con medios eléctricos, ¿sí? La distancia entre dos objetos, en este caso entre dos placas. Entonces, como B es función de la distancia, si varía D, varía B el voltaje, entonces este arreglo tan sencillo de dos placas se convierte en un sensor de posición vertical. Si D es muy grande, entonces B va a ser chica. Digo, si D es muy grande, entonces B va a ser
va a disminuir y entonces B va a crecer. Por el contrario, si D es muy pequeña, este término va a aumentar y por tanto el voltaje va a disminuir, ¿sí? Entonces, pues tenemos aquí esto, ¿no? Que este arreglo es como un sensor de posición, ¿sí? Esto, como veremos después con más detalle, es el principio a través del cual se construyeron los micrófonos, ¿sí? Porque en un micrófono, si lo pudiéramos desarmar, encontraríamos que hay dos plaquitas que están juntas, separados por una pequeña distancia, pero que con la presión del aire que varía en función de las ondas sonoras, esas dos plaquitas se mueven entre ellas, ¿sí? Imitando las ondas de presión del aire, y entonces al moverse entre las dos, pues nos generan variaciones de voltaje. Entonces, es el principio de funcionamiento de los micrófonos. Bueno, entonces vean esto, ¿no? ¿Sí? Si D se vuelve pequeño, entonces, parece que lo dije al revés, ¿verdad? Si D se vuelve pequeño, este término se vuelve grande, y entonces B más bien debe disminuir, ¿no? ¿Sí? Porque si este término crece y como este producto por este producto va a ser constante, entonces B debe de crecer. Entonces, perdón, aquí hay que corregir esto. Si B decrece, si D se hace pequeño, entonces B también decrece. Bueno, ahora vamos a analizar otra situación. Si el área crece y Q es constante, ¿qué pasaría? Si el área crece, por ejemplo, deslizando una placa sobre la otra para que la superposición de área varíe, entonces si A decrece, entonces este término decrece y por lo tanto el voltaje tiene que aumentar. Parece que aquí me equivoco. Si A crece y Q es constante, entonces B disminuye. Por lo tanto, también deslizando una placa sobre la otra, de tal forma que el área varíe, tenemos variaciones de voltaje. Entonces, esto nos convierte al condensador de placas paralelas en un sensor de posición horizontal. Finalmente, otra forma de variar el voltaje es, vamos a ver, aquí tenemos una epsilon 0. Epsilon 0 es la permitividad del vacío. Pero si en B, eso quiere decir que entre las placas hay un vacío. Pero en vez de eso, podemos poner entre las placas una sustancia que no sea conductora, es decir, un dieléctrico, ¿sí? Los dieléctricos tienen la propiedad en general que tienen una permitividad mayor que la permitividad del vacío. Por lo tanto, podemos variar también la carga manteniendo el voltaje constante, simplemente metiendo un dieléctrico. Queda aquí. Si en vez de epsilon 0 y manteniendo B constante, metemos una epsilon que sea mayor que epsilon 0, entonces este término crece, este término se mantiene constante y por tanto la carga crece. Entonces, metiendo un dieléctrico dentro del condensador, lo que obtenemos es que para el mismo voltaje podemos tener carga bastante mayor. Entonces, es una forma experimental también muy sencilla para
variar la carga que tenemos en nuestro condensador. Y eso simplemente intercalando en diferentes grados el dieléctrico. ¿Por qué en diferentes grados? Bueno, porque si tenemos así el condensador y tenemos aquí a nuestro dieléctrico, supongamos que el dieléctrico sale del condensador y que el condensador nada más llega hasta aquí. Entonces, moviendo el dieléctrico hacia la izquierda o hacia la derecha, variamos con eso la carga que está dentro del condensador, simplemente moviendo esto, porque el voltaje, la diferencia de voltaje, se mantiene constante, ¿sí? Entonces, pues bueno, a mí como experimental me parece maravilloso que podamos variar la carga, no mediante técnicas de fricción o de flotación, sino simplemente sacando o metiendo el dieléctrico. Entonces, como vemos, este simple arreglo de dos placas paralelas nos puede servir para modular el voltaje o la carga, ¿sí? Lo cual lo convierte en un sensor que bien puede medir la distancia entre las placas, convirtiendo en un sensor de posición vertical. Y si superponemos el área de las placas, eso nos varía también el voltaje y podemos convertirlo en un sensor de posición horizontal, ¿sí? O si metemos un dieléctrico, eso nos produce un incremento de la carga. Entonces, el arreglo de placas, que en principio parece algo tan trivial y tan sin complicación, pues encuentra múltiples aplicaciones. Bueno, eso lo discutiremos con más detalle en la próxima clase, que será mañana a la hora normal, a las 4. Y bueno, cuídense, muchachos.